Firma siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Buenos días. Creo que tome tu lugar. Claro que yo hablo fuerte, pero bueno. Ahora sí, buenos días. Quiero dar un testimonio que con el profe habíamos hablado y me pidió el favor que lo pudiera compartir. Bueno, hace años, pero muchos años, dígase en el 2001, 2002, cuando comencé a buscar de Dios, o pues específicamente Dios comenzó a tocar mi vida, mi corazón. Sobre el Bautista se creó un mito en mi vida, se creó un mito. ¿Qué mito? Una vez escuché a los pastores y a unos líderes decir que no había que entrar a estudiar al Bautista. Yo estaba recién empezando. Entonces me causó una curiosidad porque yo estaba recién dando mis pasos de fe, y me causó mucha curiosidad escuchar a unos pastores y líderes, mi pastor en general que estaba ese día, decir que no era bueno entrar al Bautista. Pero entonces solo me quedé con esa frase y comencé a colocar una barrera en mi vida y a la vez a replicar, porque normalmente el ser humano replica a veces lo que no sabe, sino lo que escucha. Y yo una vez le pregunté por qué no era bueno, y me dijo que la gran mayoría que se mete a estudiar al Bautista se sale de las iglesias. Entonces yo dije, ¿se sale de la iglesia? Pues claro, entonces me metió más terror y yo dije, pues ya no voy a meterme. Te estoy hablando desde el 2001, 2002.
Este año tuve la posibilidad de entrar a estudiar, gracias a Dios, se me ha dado la oportunidad. Y al ver a personas extraordinarias como los profesores Isaí, su esposa, el profesor Humberto, todos los demás, la profesora Connie, la profesora de Holanda, y no que su nombre es muy raro, entonces digo la de Holanda. Países, bueno, ya ni Holanda, sino Países Bajos, ¿no? Perdónenme. Entonces, a la hora de entrar, la perspectiva ha cambiado totalmente. Cambió totalmente la perspectiva. Y me di cuenta de algo. Número uno, que uno no puede juzgar sin conocer. Y aún conociendo tampoco. Eso me enseñó Dios. Y le pedí perdón a Dios. Y estoy buscando un poco de gente que le diga que no entrara a estudiar aquí. Porque si yo les dije que no, tengo que ir a buscar a decirle, sí, ahí hay que entrar, hermano. Y ya entendí, escúcheme, comprendí algo poderoso, algo tremendo. Bueno, y trato de comprender los pastores que decían por qué no había que entrar, porque yo les daba miedo de pronto que la iglesia se quedara vacía, pero acuérdense que la iglesia no es de una, la iglesia es del Señor. Pero entendí que realmente, digamos, no sé si está bien lo que voy a decir, le abren los ojos, le hablan las cosas como es. Y la verdad que para mí ha sido una gran bendición y la idea de todo el mundo que realmente hay que entrar a estudiar. Si queremos hablar de él, tenemos que conocerlo a él. O sea, tanto tiempo, a veces uno hablando de alguien que no conocía. Ahí también hay que pedirle perdón a mucha gente porque tal vez hablamos cosas desde nuestra experiencia, no desde la revelación. Entonces, hay algo importantísimo. Entonces, yo quería compartir un texto, profe, aunque pues ya llegó la compañera. Entonces, primero fue sábado que domingo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, compañero. Hablando del tema de no juzgar, Mateo 7:1 al 6 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga. Vamos con mi compañera a cantar una canción y les invitamos pues que mientras cantamos cierren sus ojitos y mediten en la preciosa letra de esta canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
En la cruz de tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Sin duda, elevamos nuestra gratitud a Dios por estos espacios. Nuestra gratitud a Dios por este recinto y por las vidas que participamos en este lugar santo. Qué rico, qué delicioso, no solamente habitar los hermanos juntos en armonía, sino también escuchar palabras que también son de vida eterna, porque nos sacan de dudas, nos aclaran y nos permiten mejorar nuestra koinonía, porque nos permiten seguir construyendo, seguir idealizando esa idea que tenemos en este semestre de pensar que podemos tener relaciones saludables. Por eso, gracias Señor. Estamos al frente de un texto que nos invita a revisar un objetivo que de pronto en nuestros etos eclesiásticos, en nuestros etos comunitarios o en nuestros etos, costumbres, ¿verdad? Hábitos, normas, etcétera, no nos han ayudado mucho a decir las cosas como son, ¿verdad? A pensar en las cosas como deben ser y como a Dios le agrada que sean, ¿no? Por eso en esta mañana, en esta reflexión, quiero que me ayuden a pensar, me ayuden a meditar, me ayuden a reflexionar un poco sobre la importancia que tiene el revisar un texto como el que acabamos de revisar, de leer, de escuchar, ¿no? Y más que todo en medio de un boom espiritual. Y yo creo que la ciudad tiene un boom espiritual, el país en sí tiene un boom espiritual, nuestras iglesias tienen un boom espiritual, nuestra comunidad académica tiene un boom espiritual también, la psicoespiritualidad, la espiritualidad, todo eso, ¿verdad? Nos plantea y nos genera esa sensación de que existe un boom espiritual, ¿no? Qué importante revisar desde ese contexto un aspecto ético que me hubiera gustado compartirlo el semestre pasado cuando hablábamos de los legados. Aquí veo un legado tan importante para la vida en comunidad, para la vida del etos de nuestra comunidad académica. Sí, porque tengo que diferenciar, no es una iglesia, no es una congregación típicamente eclesiástica, es una comunidad típicamente académica que tiene en cuenta los fenómenos religiosos, teológicos, bíblicos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero nos convoca a una comunidad.
Y hay una norma allí, hay un principio ético que algunos piensan que es irrefutable completamente cuando Jesús le plantea a sus discípulos la idea de no juzgar. No estarías aquí si no hubieses revisado, ¿verdad? Que la forma como juzgaron era incorrecta, era inapropiada, era no adecuada. Revisó, aclaró y hoy está aquí. Sin pelea, sin hacer daño, ¿verdad? Entonces, miren lo importante de que podamos examinar o quizás reexaminar este factor ético, ¿no? De juzgarnos los unos a los otros. El texto nos desafía, el texto nos reta profundamente y creo que vale la pena que revisemos. ¿Podemos juzgar o no? ¿Juzgar o no juzgar? Si partimos de la norma dentro de una comunidad, si revisamos nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra forma de hacer iglesia, quizás nuestra forma de hacer comunidad académica, nuestras formas de hacer escenarios académicos, etcétera, tenemos una costumbre allí marcada, ¿verdad? Siempre tenemos la tendencia de juzgar. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Y el texto nos va a ayudar a aclarar si en realidad cuándo podemos hacerlo y cuándo no. ¿Y quién de los que estamos aquí tenemos esa capacidad de poder hacerlo? Y por eso les presento que estamos en un gran dilema. Un dilema es aquellos momentos en que a veces no sabemos si es para la izquierda o si es para la derecha. Y no tiene nada que ver con lo político, ¿no? No nada que ver con lo político. Sí. ¿No? ¿Verdad? Muchos dilemas tenemos en nuestros contextos, muchos dilemas tenemos en nuestras comunidades. Por un lado, y ojo, no lo voy a decir negativamente ni peyorativamente, pero por un lado, la comunidad X dice esto y la comunidad A dice esto. Esos son dilemas que nos plantea. ¿Por cuál me voy? ¿No? Asumimos una responsabilidad, gracias por tu testimonio, asumimos una responsabilidad que me parece a mí uno de las virtudes que Dios nos ha regalado como seres humanos, la capacidad de poder decidir, de poder elegir. Ese libre albedrío que todos y todas tenemos y que justamente dentro de comunidades donde estamos aprendiendo a pensar, que posteriormente nos va a llevar a creer. Pero estamos aprendiendo a pensar, podemos utilizar ese recurso que Dios nos ha regalado y que está en nuestro cerebro, capacidades cognitivas. Por ejemplo, puedo pensar, puedo razonar y puedo decir, realmente el error está aquí. Y la Biblia nos enseña muchas cosas relacionadas con eso. Gran dilema. ¿Debo juzgar al rector? Bueno, lo dije porque está aquí al frente y lo tengo escrito ahí. Fue al primero que pensé. Porque las cabezas siempre están visibles. La figura visible, ojo, no lo voy a poner a competir espiritualmente diciendo que Pablo es la cabeza de esta institución, porque me van a caer los que piensan que es Jesús. Pero desde el punto de vista legal, el punto de vista laboral de esta institución, la cabeza visible es él, porque él es el representante legal de esto. ¿Lo puedo juzgar? ¿Lo debo juzgar? A los misioneros, a los profesores, al administrador, a los estudiantes. ¿Tengo ese derecho para juzgar a los colaboradores o colaboradoras? Gracias por la música. ¿Sí?
La palabra juzgar está relacionada con un verbo griego que tiene que ver con el verbo crino. Y aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Lamentablemente no tiene un solo significado. Tiene muchos significados. Entre eso está los que aparecen allí. Separar. Estaba separado de la Unibautista porque allá te habían dicho que no debías estudiar aquí. Te separaron. Significa también distinguir, ¿sí? Por ejemplo, si hay un buen estudiante y es resaltable en la clase, lo puedo hacer una mención, lo puedo distinguir entre los demás que está haciendo un buen trabajo. O si un docente está haciendo algo distinguible, lo puedo hacer. Pero en este caso, ¿verdad? Del texto, parece que no nos está indicando eso. Nos está indicando en otro sentido, ¿no? Que tiene que ver más con el sentenciar, ¿sí? El condenar y no el de vindicar, entre otros sentidos. Y aquí es donde está el problema. Hemos idealizado a la luz de 7 virtudes que Dietrich Bonhoeffer te inspiró, te motivó a pensar la manera de cómo vivir en comunidad. Fue la primera reflexión que tuvimos aquí por parte del rector. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la segunda? La escucha activa y esa capacidad de aprender a escuchar los unos a los otros. ¿Para qué? Para no juzgarnos los unos a los otros. Luego, ¿el qué? La regla de oro. Y lo centralizó en la idea que Vanessa planteó sobre el ágape, ¿no? Esas 3 formas de amarnos los unos a los otros, ¿no? Pero obviamente hay unas características allí muy particulares, ¿verdad? Que cada uno tiene, como el caso de Dios, el caso de la familia, el caso de la sociedad, el caso de los hermanos y hermanas, etcétera, ¿no? Todo esto es importante tenerlo en cuenta, todo esto es importante idealizarlo, todo esto es importante llevarlo a un plano realizable, a un plano sostenible y que tiene que ver con nuestra propia existencia. Por eso yo uso mucho la palabra existencialista. Esa existencia que tenemos en este mundo y que obviamente tenemos unos plus que no tienen otras formas, otros estilos de vida. Lo tenemos nosotros. ¿Sí? Pero para llegar allí, para que eso sea concreto, como dice el texto en la Biblia, para que pueda encarnarse, necesitamos encontrar la ruta. Necesitamos encontrar el mapa que nos va a ayudar a lograr esos objetivos. ¿Cuál objetivo? La koinonía. ¿Cuál objetivo? Relaciones saludables en este entorno, en esta sociedad académica. Y quiero resaltar eso, en esta sociedad académica. Y la academia no es un pecado, la academia es una bendición de Dios. No es un mal. Al contrario, Dios siempre ha apelado a ello. Entonces, ¿cómo aclaramos este dilema? Vamos a partir con haciéndole énfasis al método APA, aprendizaje basado en la pregunta, en el problema. ¿Tenemos problemas de juzgarnos unos a otros o no? ¿Qué juzgamos? ¿A quién juzgamos? ¿Cómo juzgamos? ¿No? Y justamente Jesús reacciona a esto y yo me pregunto, uso el método de la pregunta.
¿por qué Jesús en este pasaje condena esta conducta y nos plantea este principio? Porque es un principio, no juzgar. ¿Por qué Jesús lo hace? Y si Jesús es el modelo, ¿a quién seguimos? Si nuestra vida tiene que estar centrada en Jesús, hay que escucharle, hay que atenderle. Porque no es lo mismo lo que dice Jesús que lo que diga yo. Es más, lo voy a poner en esta forma. No es lo mismo cuando lo dice Jesús que cuando lo decía el apóstol Pablo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. No es lo mismo. Y Jesús hace esta pregunta tan contundente, tan firme, ¿no? Tan fuerte, y plantea, ¿no?, esa norma dentro del etos. Obviamente lo estaba refiriendo a sus discípulos, ¿no? Era una conexión con lo que llaman el sermón de la montaña, ¿no? Donde Jesús le estaba planteando una serie de normas éticas y costumbres éticas y tradiciones éticas que ellos tenían que aplicar en su propia vida, ¿no? Irrumpe ese momento diciéndoles: ojo, no juzguen para que no sean juzgados. Qué pregunta tan interesante. Vamos a analizar un poquito la reacción de Jesús. Vamos a hacer un análisis rapidito. Yo sé que el tiempo no nos ayuda mucho, pero Viviana me dijo que hasta las 12. Vamos a hacer un análisis al texto un poquito con respeto a los exégetas que tenemos aquí, que manejan bien el griego, el hebreo, etcétera, ¿no? Pero en los 3 primeros versículos, del 3 al 5, la primera reacción que veo en Jesús es que titula, indica, califica que esto es un comportamiento como la mayor hipocresía en una sociedad, y más que todo en una sociedad tradicional o religiosa. Jesús ve al juzgar de esta forma, al juzgar de esta manera, como un comportamiento, lo califica como un comportamiento, y es el mayor de las hipocresías, y recurre a un recurso pedagógico muy académico entre nosotros que se llama la hipérbole, que es un recurso literario tan interesante, ¿no? Que en realidad es una exageración, una forma de exagerar o disminuir una realidad. Y eso lo plantea Jesús. Y lo usa, y qué rico, ¿no? Y es un recurso muy importante para la teología, para la misma filosofía y para otras disciplinas que tenemos que tener en cuenta. Y utiliza la hipérbole para condenar que esta práctica de juzgar es una falsedad inaceptable. ¿Por qué? Porque si yo soy pecador, ¿cómo te digo a ti que eres un pecador? Extremos, pero también acercamientos de realidades. Y yo, como conclusión de esta reacción de Jesús, lo llevo a una proyección. Los estudiantes que han pasado por psicología pastoral y psicología de la personalidad, hemos aprendido que la proyección es una maniobra mental, es un mecanismo mental, lo que se le llamaba mecanismos de defensa, ¿no? Después se le llamó mecanismos operantes, y todos los seres humanos lo hacemos. No hay ningún ser humano que no lo hagamos. Todos lo hacemos, proyectamos, transferimos, trasladamos muchas cosas de nuestra personalidad a alguien. Lo depositamos en alguien, y eso puede ser una frustración académica, una frustración de relaciones amorosas, una frustración económica. O sea, tantas cosas nosotros podemos ejercer esa maniobra. Trasladamos en otro algo que hemos internalizado y algo que nos está incomodando, pero no queremos buscar la ayuda a veces.
¿cierto? Algo que nos está afectando profundamente. Sin embargo, no buscamos la ayuda. Y máximo cuando nos dicen, los psicólogos no te van a ayudar. El psiquiatra no te va a ayudar. Y esto tiene que ver justamente con salud mental también, que es otro énfasis que estamos haciendo, ¿no? Y el mundo, la sociedad en general está haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene la salud mental. Y aquí hay algo que nos debe llamar atención. Y observen lo que hace Jesús, ¿no? Según el texto, el presunto juez desea sacar una pequeña diminuta, una basurita del ojo de su prójimo, ¿sí? Mientras él cargaba una viga en su propio ojo. Y esto Jesús le llama ¿cómo? Hipocresía. Hipocresía. Por eso le llaman la mayor de las hipocresías. ¿Vale la pena analizar esto? ¿Tiene sentido que revisemos esto o estamos perdiendo el tiempo? Entonces, ¿por qué no debemos juzgar? Quiero plantearles unas 5 ideas, rapidito. ¿Por qué no debemos juzgar? ¿Cuándo sí y cuándo no? En primer lugar, yo prefiero enfatizar el por qué no. Resaltar el por qué no debemos hacerlo. Primero, porque solo Dios tiene la capacidad de escudriñar las profundidades más profundas de nuestro ser, de nuestras intimidades. Y ojo, Lina, ¿me ayuda? Sigmund Freud, ¿hace cuántos años reconoció esto? El padre del psicoanalista, el padre del psicoanálisis, llegó un momento en que concluyó sus prácticas del psicoanálisis diciendo, por más profundo que yo haga el psicoanálisis en una persona, hay muchas cosas oscuras que yo no puedo ver dentro de ella. Freud reconociendo sus límites. La ciencia reconociendo que tiene límites también. Ojo, esta es una ilustración muy importante que nos llama también a pensar que la teología también tiene sus límites. Y a veces tenemos la idea de que como yo vengo en el nombre del Señor te puedo decir lo que quiera, porque estás en pecado. Solo Dios tiene esa capacidad porque Dios es infinito, porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipresente, porque Dios es todopoderoso. ¿Nosotros qué somos? ¿Gloria de la corona de la creación o no? Imagen y semejanza de Él, sí, pero tenemos unos límites que Él no tiene. Y tenemos que ser conscientes de ello para evitar justamente la mala práctica de esto. Segundo, juzgar nos expone al peligro de asumir una tarea que únicamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Punto. Cuando tengan el tiempo, Romanos 2:1. Y Pablo dice, ¿para qué perdemos el tiempo en eso? ¿Para qué tenemos que estar jugando? No juguemos más. Aunque hay otros momentos en que él reconoce que sí, le tiene la autoridad para juzgar. Entonces ya eso me demarca la línea, ¿no? Hay cosas que puedo juzgar, pero hay otras que no. Yo puedo juzgar tu trabajo, si está bien o está malo. Pero más allá de eso, no lo puedo hacer. Tú puedes juzgar mi trabajo como docente, pero más allá de eso, no lo debes hacer. Y la morbosidad a veces, como un déficit de nuestras estructuras mentales, nos llevan a hacer eso de manera inapropiada. Juzgar nos expone en el peligro de asumir una tarea que no nos corresponde. Tercero, ¿por qué no debo juzgar? Bueno, porque juzgar es una conducta dentro de nuestros etos
dentro de nuestras costumbres, dentro de nuestros hábitos, que quebranta el mandamiento de amar al prójimo incondicionalmente, como se expuso el martes pasado. A veces damos porque esperamos algo a cambio. A veces servimos porque esperamos algo a cambio. Yo a veces pongo en duda, cuando somos asalariados, hasta qué punto lo hacemos por el salario y no por esa vocación, por esa vida de servir, de ese sentido profundo de servir, de dar la vida por alguien incondicionalmente. Eso no es fácil. Y esto tiene que ver también con salud mental. Ojo. Cuarto, ¿por qué no debo juzgar? Porque juzgar al prójimo es quedar bajo el dominio de una percepción. Y las percepciones dentro de nuestra capacidad humana es limitada. Porque a veces nos parcializamos, somos inexactos, no somos perfectos. Ya creo que era Sócrates, le preocupaba esto. ¿Me vienes a hablar de alguien? Sí. Lo que vas a decir, ¿se puede probar? No, entonces no. Lo que me vas a decir, ¿va a ayudar a esa persona o la vamos a ayudar? No, porque no tengo la prueba. Entonces, no lo vamos a decir. Una percepción parcializada. Somos seres parciales. Nos cuesta ser imparciales, muy difícil. Y es una limitación. Y hay que reconocerla y hay que aceptarla, ¿no? Y por lo tanto, lo que juzgo es inexacto. Quinto, ¿por qué no debo juzgar? Juzgar implica sacar primero la viga que hay en mi ojo, el sucio que hay en mi ojo, hablando metafóricamente, primero y luego a mi prójimo. Esa es una tarea muy difícil. A veces necesito otras disciplinas para poder hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a otras disciplinas para lograrlo? ¿No? Y pensamos que con una disciplina es suficiente. No. Siempre he dicho que ni la teología ni ninguna otra disciplina, como la psicología, la filosofía, etcétera, puede sobrevivir sin las otras. Imposible. Por lo tanto, juzgar a mi prójimo implica que yo necesito resolver primero mi problema para no proyectarlo en otros u otras. Y yo creo que Dios puede ayudarnos a lograrlo. Ahora, finalmente, ¿por qué sí podemos hacerlo? Sin embargo, con algunas advertencias. Con algunas advertencias. ¿Por qué sí podemos hacerlo? Bueno, el texto no prohíbe la totalidad, ¿no? De una forma absoluta que no se puede juzgar. Pero advierte, previene, ¿no? Y dice, sí, si lo vas a hacer, entonces, por favor, antes de hacerlo, piénsalo bien. ¿Por qué? Porque esto implica que con el criterio que lo hagas, lo van a hacer contigo también. Y aquí, desde el punto de vista bíblico, el punto de vista de la espiritualidad, lo hace Dios. Y Dios no se equivoca. Dios es justo. Entonces, yo me preguntaría cuando estaba haciendo en la reflexión, decía, bueno, pero ¿para qué entonces lo voy a hacer? Mejor no lo hago. ¿Para qué meterme en ese dolor de cabeza cuando yo sé personalmente, ¿verdad?, que yo no tengo, aunque tengas ciertas autoridades, ciertas virtudes, etcétera, como todos los seres humanos, sin embargo, tengo unos límites
que me llevan a pensar que esto no es una tarea de juego, ¿no? Esto no es una tarea de juegos de niños, no, porque es que estamos hablando de la vida humana y la vida humana tiene un valor profundo. Es lo más representativo dentro de este universo. No es el universo en sí, es la vida humana la que le da sentido a este universo. ¿No? Por esa razón Dios lo colocó en esos términos de corona de la creación, imagen y semejanza de Dios. Para mí esto es una de las autoestimas más valiosas que podemos recuperar desde el punto de vista bíblico y teológico. ¿Sabe lo que es sentirme y además de sentirme serlo? Y la autoestima es creer en nosotros mismos. ¿Hasta qué punto le hemos creído a Dios para poder creer en nosotros mismos también? Sentido de aplicabilidad. Tercero, ¿por qué sí? Pero con una advertencia. Cuando yo juzgo, el peligro que corro es que cuando emito un juicio contra mis colegas, contra mis compañeros, contra mis compañeras, quizás la gran posibilidad, estoy reflejando una posible incapacidad de reconocer mis propias faltas, mis propias fallas. Entonces, finalmente, sí podemos hacerlo, pero con advertencia. Cuarto, según el texto, juzgar no es más que encubrir. Transferir, ¿no? Sí, transferir. Juzgar no es más que encubrir la ausencia del respeto entre nosotros, la justicia y la misericordia mutua. Por ello, juzgamos inapropiadamente. Es muy difícil juzgar apropiadamente como seres humanos. Muy difícil. Entonces, para que no nos saquen tarjeta roja, ¿cómo aplicamos esta experiencia? ¿Cómo aplicamos esta reflexión en nuestra cotidianidad? No, primero, como una reflexión ética. Miren lo importante, y esto es ético para mí, debo procurar una fe sin fingimiento. No necesitamos estar fingiendo. Ay, ahí viene el profesor. No, si eres así, mostrémonos. Tuve una experiencia hace muchos años, cuando estuve pastoreando en la ciudad de Chicago. Una tarde fui a visitar a un creyente y lo encontré en el jardín, regando su jardín. Pero como habían unos carros antes de llegar a la casa, yo me estacioné como a 3 o 4 carros detrás de la casa del creyente, ¿no? Y yo me estacioné, me bajé, él no se dio cuenta que yo estaba llegando y el hombre estaba fumando, ¿no? Entonces, cuando yo ya me acerqué, ¿no? ¡Ping! ¿No? Porque él pensaba que yo lo iba a juzgar. Le dije, no, tranquilo. Yo no sabía que fumaba, ¿ve? Tranquilo, yo no soy Dios para condenarte. Ni más. No, si tú quieres dejarlo, busca ayuda. No, gracias a Dios nunca lo hice. Entonces, no era una tentación para mí. A lo mejor sí, si lo hubiera hecho, sí era tentación para mí. Va a tocar. Bueno, entonces, ojo, procuremos una fe sin fingimiento. Esto ayuda a mejorar las relaciones saludables entre nosotros, aunque estemos en un ambiente laboral o académico. ¿Sí? No olvidemos, somos humanos. No somos angelitos. Somos humanos. Segundo, el camino para lograr esos objetivos que hoy le llamamos koinonía
¿sí? Es escucharnos unos a otros sin juzgarnos. Que yo te pueda escuchar a ti, Marta, tranquilamente, ¿no? Y ojo, que era justamente lo que Víctor Frankl, los que le gusta la logoterapia, tenía el sentido para él lo que era oración. La oración para él era eso, desnudarse el uno al otro y contarse sus dolores, sus preocupaciones, sus aflicciones, sus preocupaciones, sus anhelos, sus sueños. Él pensaba que cada vez que sacaban a un grupo de los centros de concentración era porque los iban a liberar. Y el jefe feliz, pero un día se dio cuenta y ya cambió inmediatamente su oración. Ahora su oración era un lamento, era una preocupación. Escucharnos sin juzgarnos. Si a él lo juzgaban, ¿usted cree que le iba a decir algo? Entre ellos, ¿no? Por eso a veces nosotros reprimimos cosas. En nuestros etos normalmente reprimimos cosas que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Tercero, no juzgar es la esencia del respeto a la dignidad humana entre humanos. Y ojo, Dios lo hace bien. Por eso les invito a que reconozcamos que sea Dios el que lo haga y no nosotros. Porque Él no se equivoca. Él lo hace perfecto. Y si lo hacemos, tengamos en cuenta esas advertencias. Y esto produce un equilibrio importante entre la salud mental y la salud espiritual. Siempre ha habido esa tensión, siempre ha habido esa lucha, esa batalla. ¿Qué es lo primero, lo espiritual o lo mental, no? Como si lo espiritual no pertenece a lo mental. Pero algunos, pues, influenciados por la cultura platónica, que ya sabemos que eso se lo dejamos a los filósofos. Es importante que la palabra también nos lleve a pensar que necesitamos un equilibrio mental para lograr un equilibrio en el espíritu, un equilibrio espiritual. Obviamente, sin lugar a dudas, las enseñanzas y las exigencias de Jesús, ojo, no son muchas veces difíciles de entender, pero a veces sí muy difíciles ejecutarlas. Cuán difícil es poder ejecutar, ¿no? Pero, ojo, no imposible. Entonces, por favor, yo espero que Dios nos ayude, primero, a lograr la coinonía que necesitamos aquí y ahora, como nos dijeron en el pasado algunos teólogos. Aquí y ahora, quizás mañana no vamos a estar. Pero mientras estemos aquí, necesitamos hacerlo. Como dicen los chinos, los americanos, el right now, ¿no? El derecho ahora. Es la oportunidad. Segundo, Dios nos ayuda a lograr la buena voluntad para vivir laboralmente, académicamente, según la ética de Jesús. Amarnos los unos a los otros, aunque tengamos un ambiente laboral. Aunque tengamos un ambiente académico. Qué rico podernos amar los unos a los otros. Tercero, Dios nos ayude a vivir en respeto, justicia y amor mutuo. Con la vara que medimos, y todo en el nombre de Jesús. Dios nos ayude a lograr este objetivo. Terminemos alabando a nuestro Dios, por favor, de pies. Y vamos a alabar a nuestro Dios en gratitud por estos momentos, por estos espacios que Él nos brinda y nos ofrece cada martes en este lugar.
Pero vamos a cantar un himno Vamos a cantar un himno. Bueno, los himnos casi no se cantan hoy, ¿no? Creo que pocos conocen los himnarios, pero este himno tampoco se cantaba cuando se cantaban los himnos. La letra yo creo que a veces como que no era el tema prioritario, pero es una letra realmente muy hermosa y comprometedora para nosotros como cristianos y cristianas en nuestras iglesias. Entonces estamos recuperando también este canto que pocas veces se cantaba cuando usábamos el himnario. Está en el 303, entre el vaivén de la ciudad. Cómo la presencia de Dios está en medio de la ciudad. Y ese es un tema que incluso en el ámbito de las misiones hoy en día tiene mucha fuerza, las misiones urbanas. El profesor Jair nos va a ayudar cantando. El texto está basado en Mateo 22:9 y su escritor, Frank Mason North, era un pastor metodista, poeta y músico que luchaba por la actividad social en la iglesia. Él fue creador de una federación nacional de ayuda social. Entonces, siempre uno como músico está pendiente de cómo cantan y cómo tocan, siempre. Independientemente de que esté parado, cantando o sentado. Pero hoy yo quiero que ustedes realmente miren este texto tan hermoso de este himno. Entonces vamos a cantar este hermoso himno. Si alguno lo sabe, pues ayúdenme. Entre el vaivén de la ciudad, más fuerte aún que su rumor, en de raza y sociedad, tu voz oímos, Salvador. Doquiera impere explotación, falte trabajo, no haya pan. En los umbrales del terror, oh Cristo, debemos llegar a orar. Un vaso de agua puede ser hoy de tu gracia la señal. Mas ya las gentes quieren ver tu compasiva y santa faz. Salva, oh Cristo, con poder a la sufriente humanidad. Si con amor lo hiciste ayer, camina y vive en mi ciudad. Hasta que triunfe tu amor y el mundo pueda oír tu voz. Y de los cielos, oh Señor, descienda la ciudad de Dios. Amén. Este himno tiene amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor, por estas enseñanzas. Ayúdanos a tener relaciones saludables. Ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas, Señor. Y permítenos, Señor, en este caminar, poder expresar tu amor y poder expresar que no debemos de juzgar, que no debemos de señalar a los demás, sino poner tus enseñanzas en práctica en nuestra vida para nuestro diario vivir. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.